La pregunta que yo les hago es una pregunta que tiene que ver con el tema mundial. Nosotros estamos en estos últimos tiempos pensando en que lo que hagas en la ciudad va a repercutir en el país, y no solo en el país, sino en el mundo entero. Por eso los líderes actuales que están, digamos, liderando ciudades, liderando provincias, o los que van a liderar, necesitamos que estén conectados con eso. La pregunta es, ¿cómo combinar entre la protección del país, del mundo, del continente, del planeta, combinado con la necesidad de la inclusión social, del desarrollo del ser humano en sí, cómo disminuir las brechas de inequidad existentes, cómo trabajar el tema de seguridad versus convivencia, no seguridad versus policía, patrullas, militares, etcétera, sino la convivencia? Pasar de la teoría a la práctica en la inclusión social no es solamente un tema de finanzas, principalmente de voluntad política, de universalizar el acceso a los servicios básicos de la vida ciudadana, no solamente el agua, el saneamiento ambiental, sino también la educación, la salud, el transporte a precios asequibles, lo que implica no solamente profundizar la política de inclusión social que llevan las últimas 3 administraciones en Bogotá, que han generado el ejemplo al país de la educación pública gratuita hasta el grado 11, el mínimo vital de agua potable para los sectores vulnerables, sino avanzar principalmente en el tema de movilidad con esas tarifas diferenciales para los sectores vulnerables que se limitaban a la discapacidad y a los adultos mayores, y que tenemos que proyectar, por ejemplo, hacia la población estudiantil. Gracias, doctora Clara López. Inclusión social, por ejemplo, ¿cómo hacemos con el tema de vendedores ambulantes, de informalidad, de vendedores ambulantes en una ciudad como Bogotá, cuando no hemos podido, no lo hemos logrado, sigue siendo un problema que tenemos en la capital del país? ¿Qué tal? Nosotros vivimos bajo un modelo económico que ha demostrado una total incapacidad para generar el empleo y el trabajo digno y decente para por lo menos el 40, el 50% de la fuerza laboral, entre ellos particularmente los jóvenes, que tienen tasas de desempleo y de informalidad mucho más altas que el promedio. Por eso la gente tiene que acudir al rebusque. Así es que el espacio público es el sitio donde se da el conflicto social entre quienes quieren ver un espacio, una explanada libre de personas, muy linda y muy bella, y quienes tienen que buscar en la calle cómo llevar el plato de comida a la casa. Por eso hemos sostenido que el empleo es la 4ª generación de la inclusión social en la capital de la República, y que la ciudad tiene que transitar hacia el fortalecimiento de la Secretaría de Desarrollo Económico, una política de fomento de empleo fundamentada en la solidaridad, pero también en el estímulo empresarial a través de crédito, asistencia técnica e inclusión de las empresas a la economía de la ciudad. Gracias. ¿Qué estrategias de desarrollo económico local tienen planteado desarrollar en el marco de su gestión al fin de garantizar un crecimiento sostenible de esta ciudad? Las ciudades tienen que recuperar el criterio del fomento económico, del desarrollo económico, con una política pública clara, estructurada, a reconocer la capacidad empresarial de todo el sector de los ambulantes, de los vendedores informales, de las amas de casa, de las madres cabeza de familia, de los jóvenes, que requieren política pública de apoyo directo a sus empresas, con crédito dirigido, barato, asequible, asistencia técnica, localización al interior de la ciudad, y desde luego fundamentar también la política económica en el trípode empresa, gobierno, academia, para generar las condiciones para que esta ciudad tenga una visión como ciudad del conocimiento, generando la articulación entre el sector educativo y el sector productivo para generar esas oportunidades no solamente de trabajo, sino de formación que empaten hacia los niveles de trabajo en la ciencia, la tecnología, en la industria de la información y la comunicación. Bueno, ante este diálogo de ciudades, me pregunto yo a los gobiernos locales, a sus representantes, ¿qué estrategia pueden ustedes plantear frente a Hábitat 3, a esta importante conferencia, para luchar contra la segregación espacial en sus ciudades?
Claro. No, sin lugar a dudas, un elemento fundamental en ello tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial y el uso del suelo. Bogotá no ha sido afortunada en su POT y tenemos que transitar hacia un uso del suelo que genere usos mixtos, centralidades que sí funcionen para reducir viajes y poder generar esa ciudad compacta de no solamente usos mixtos, sino eliminar el concepto de estrato como algo fundante de la estructura de la ciudad. Tenemos que además garantizar el básico de la universalización de los servicios en un estándar igual de bien público para todos los habitantes, como el agua potable que llega a todos los hogares de la misma calidad. La educación lo debe hacer también, y le quiero decir a nuestro colega que se ha ido cerrando la brecha entre los colegios públicos y privados. Cuando antes era 40 puntos, ya ha bajado a 8 puntos. No es cierto que tengamos una educación pública catastrófica en Bogotá. Gracias. El 40% de los bogotanos están ubicados en el occidente. Estamos hablando de Subengativá, Kennedy. Trabajan entre la séptima y la 26. Esto es en el oriente. El trancón, las distancias. ¿Ustedes tienen algo claro, diseñado en su política de gobierno para poder solucionar este tema en la capital del país? Cambiar la estructura espacial de la ciudad es un emprendimiento de no menos de 20 años, pero tenemos que empezar ya, porque hay que tener transporte sostenible y eso implica reducción del número de viajes, estructurando a través del plan de ordenamiento territorial todos los enfoques de intervención en el mercado del suelo para poder generar centralidades descentralizadas, valga la redundancia, donde se concentren usos mixtos de vivienda, de trabajo, de estudio, de acceso a los servicios de salud, pero también coincido con María Mercedes que es necesario generar procesos de renovación urbana en el centro de Bogotá que permitan construir vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario, sin que la gente se vea desplazada de su entorno, respetando el derecho de la ciudad con mecanismos tan interesantes como el que ha ensayado la Universidad de los Andes con el plan de Fenicia. Gracias. Entendiendo que la ciudad sostenible se construye social y políticamente con una gestión también sostenible, considerando los ejes ambiental, social y económico, ¿cuáles serían, a su juicio, la principal política medida, solo una, en cada uno de estos ejes? No puede faltar ninguna y no pueden ser más que una. Muchas gracias. Bueno, en lo ambiental, sin lugar a dudas, hay que continuar con la política de adaptación de la ciudad al cambio climático a través de el tránsito en todo lo que tiene que ver con su transporte público hacia energías limpias, como la electricidad en la propulsión no solamente del metro, del Transmilenio, sino del sistema de buses. Estimular desde luego los modos amigables al ambiente de transporte como la bicicleta y el vehículo eléctrico. En materia social, sin lugar a dudas, el tema fundamental de la inclusión de los jóvenes es tema central. Hay 370.000 jóvenes en la ciudad que ni estudian ni trabajan. Tenemos que encontrar, y ahí se empata con la política de desarrollo económico, el eje central de la generación de oportunidades de trabajo y empleo, que tiene que ser conducir la ciudad hacia una ciudad del conocimiento que aproveche las tecnologías de la información y de la comunicación para pasar de un sistema productivo de bajo valor agregado a uno de alto valor agregado que pueda competir internacionalmente. Y desde luego en materia social, un tema que no podemos jamás desechar y que es una deuda social con los niños y las niñas de la ciudad. Nuestros jóvenes se están graduando de 16 años de los colegios públicos, lo que hace que sean menos competitivos que los colegios privados donde se gradúan a los 18. Tenemos que introducir el preescolar en la capital de la República para que los niños y las niñas tengan acceso en el desarrollo temprano a la educación de calidad que les genera la capacidad de desarrollar al máximo su potencial a lo largo de su vida. Gracias, doctora Clara.
¿Cuánto presupuesto piensa darles a unas y a otras políticas? Es decir, a las políticas sociales y a las políticas productivas. Bueno, el gran reto de la ciudad es hacer estos grandes emprendimientos de infraestructura como el metro, sin poner en peligro la inversión social, que es el corazón de su modelo de inclusión, que ha logrado reducir la pobreza multidimensional en la ciudad en los últimos 15 años del 30% al 6%, algo que no ha logrado muchas ciudades del continente. Entonces, en ese orden de ideas, hay que continuar profundizando la política de inversión social sin reducir su participación en el presupuesto. Lo que sí es bien importante es generar a través de banca capital direccionamiento de crédito subsidiado hacia la incorporación y la formalización de las pequeñas y medianas empresas y hacia el aprovechamiento de la capacidad empresarial de los vendedores ambulantes y la gente dedicada al rebusque. Eso requiere banca privada y banca pública conjunta. Gracias. The battle of sustainable development will be won or lost. The 20th century model of the city is clearly known to have failed in achieving sustainable development. Today we are talking about a different type of city model and a city concept that can enhance the mixed-use, densified, compact cities that maximize on the proximity factors of production, that enhance the idea of cities as engines of economic growth. I would like to ask you, as the mayors in the 21st century, what type of model of a city are you looking at of Bogota for the next 5 years and also within the next 20 years? Bueno, ya lo había planteado anteriormente. El plan de ordenamiento territorial tiene que migrar hacia una concepción de usos mixtos, de densificación de una ciudad ya una de las más densas del continente, para reducir viajes y generar efectos favorables hacia el ambiente. Pero también tenemos que tener en cuenta que el suelo urbano se ha acabado en la ciudad y tiene que ser intervenido de manera socialmente útil para generar todos esos beneficios de la aglomeración y de la compactación a través de usos mixtos, clases sociales mixtas, la generación de fuentes de trabajo cerca del hogar, y eso no se logra en un espacio de corto tiempo, pero como dije anteriormente tenemos que empezar ya a generar ese nuevo plan de ordenamiento territorial que tiene que ser un plan legítimo, conversado, participativamente diseñado y conciliado con la sociedad en su conjunto. No basta que sea legal, tiene que ser legítimo a través de la participación social.